Libro del profeta Isaías, capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 6. Amén. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Okay, listo, mis hermanos, del día de hoy entonces vamos a ver este versículo en particular. Pensaba abarcar 6 y 7, pero creo que no me di bien la sección, que es algo amplia. Así que vamos a centrarnos en el versículo 6. A manera de introducción, mis hermanos, para tener claro el contexto, habíamos visto la semana pasada que los versículos 4, 5 y 6 son lo que llamamos los tres por qué o las tres causas a lo que dice o a la bendición del versículo 3. Leo el versículo 3, capítulo 9, dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten los despojos. Y particularmente la primera parte dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Por qué pasa eso? Ok, lo que leemos en los versículos entonces, ahora sí. 4, 5 y 6. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, porque todo calzado que lleve el guerrero y el tumulto de batalla, todo manto revolcado, serán quemados. Es decir, el pueblo se multiplicó y se alegró porque el Señor acabó con los enemigos. Asimismo, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Por qué? Versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Versículo 5 también. ¿Por qué? Porque todo calzado que lleve el guerrero, el 4, porque tú quebraste su pesado yugo. Digamos, hay tres motivos. El pueblo se multiplicó y estaba alegre porque el Señor quebró el yugo de la esclavitud que llevaban sobre sus espaldas. El pueblo se multiplicó y estaba alegre en la visión del profeta Isaías porque los enemigos fueron lanzados al fuego. Y por último, el pueblo se multiplicó y estaba alegre, es lo que yo llamo, porque Dios les dio un rey, porque un niño nos es nacido. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en la primera parte de lo que estoy titulando aquí, la presentación del rey o la presentación de Emanuel. Lo que debemos entender aquí, mis hermanos, es que todo reino, veámoslo así, necesita un rey. Ya hay un reino y la corona como tal es lo que representa ahí la paz y la estabilidad de tal reino. El rey es la garantía entonces de que hubo liberación, de que el yugo le fue quitado de sus hombros. Entonces lo que el profeta Isaías aquí hace es como deja, por decirlo así, deja lo mejor para el final. Ya les dijo que van a ser liberados, ya les dijo que sus enemigos van a ser derrotados, y ahora lo que procede a hacer el profeta es ya a darles como la cereza en el pastel, lo digo yo, o darles ya lo máximo que les puede dar, y es el mejor rey de todos. Este rey es la verdadera causa de la alegría del pueblo. Este rey es la verdadera causa de la multiplicación del pueblo. ¿Por qué? Porque el rey va a traer tiempos de paz en donde el pueblo, veámoslo así, mis hermanos, libremente se va a expandir. Entonces lo que hace Isaías por medio de presentar al rey, tenemos que entenderlo así, lo que hace es fortalecer la esperanza del pueblo en que va a venir la redención, van a ser liberados, los enemigos van a ser acabados. Isaías viene a fortalecer tal esperanza, mostrándoles que el rey que Dios tiene para ellos es capaz de eso, es capaz de quebrar el yugo de sus enemigos, es capaz de dejarlos sin enemigos, es capaz de hacerlos prosperar y de hacerlos aumentar en gozo como pueblo.
Y para eso, el día de hoy vamos a ver dos breves puntos. Número 1, el rey y sus orígenes. Y número 2, el rey y sus descripciones. Entonces comenzamos, hermanos. Número 1, el rey y sus orígenes. Versículo 6. Leamos la primera parte. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El profeta muestra aquí, mis hermanos, entonces, el último por qué. Y en este último por qué nos muestra, llamémoslo, el origen de Emanuel. Emanuel nos fue presentado prefiguradamente por medio del hijo de Isaías en el capítulo 7. Dice, nos fue presentado como ese que va a nacer de la virgen, va a nacer de la doncella. Y ese Emanuel es el que aquí se nos presenta entonces como el por qué Israel va a estar gozoso, por qué Israel va a crecer. Y la respuesta es, Israel va a estar gozoso, Israel va a crecer, porque Dios les va a dar un rey. Ahora bien, este rey particular, debemos notarlo, mis hermanos, es un regalo de Dios para el pueblo. Dicen, un niño nos es nacido, hijo nos es dado o nos es entregado. Esto es, creo yo, casi como un paralelo cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué fue lo que hizo? Dio. Es la idea aquí, un hijo nos es dado, ya les es dado un regalo de Dios. Y este rey como tal tiene aspectos muy particulares. ¿Por qué? Aquí implícitamente, mis hermanos, se nos muestra en un sentido que es un rey ordinario, un rey que se muestra en debilidad humana, pero por otro lado también se muestra que este rey tiene una procedencia que no se explica de dónde, sino que es un don de gracia para el pueblo. ¿Por qué? Primero se presenta en términos ordinarios con el anuncio de un nacimiento. Porque un niño nos es dado. La esperanza para Israel, entonces, Dios la iba a manifestar de una manera ordinaria, mediante un niño. Un niño nos es dado. Ahora, los autores del Nuevo Testamento entendían claramente eso. ¿Por qué? Ellos entendieron que la manifestación del reino mesiánico, ese reino prometido por los profetas, se manifestó tal cual, con un, llamémoslo así, ordinario niño, con un nacimiento más de entre millones de nacimientos. Lucas 2:11 lo expresa así, que os ha nacido hoy, hablando del nacimiento del Señor Jesucristo. Isaías dice, un niño nos es nacido. Lucas agarra esa verdad y ¿qué dice? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese niño tal cual lo describe Lucas aquí, nos dice, nos ha nacido hoy, o sea, hoy tienen un bebé, que ese bebé es el ungido, es el Señor. Ya usa el título Señor, que es ese que evoca que tiene la autoridad absoluta sobre todo. Ya, la autoridad del universo, mis hermanos, veámoslo así, estaba replegada en unos 50 centímetros, que es lo que puede medir un niño cuando nace, poco más, poco menos, pero ahí estaba, el Señor del universo. Isaías entonces nos dice aquí que la salvación de Dios se manifiesta en medio de Israel, en medio de este mundo pecador, por medios ordinarios. La salvación se manifiesta entonces por el nacimiento de un niño. Pero por otro lado, el nacimiento de este niño, del Mesías como tal, de Emanuel, también, mis hermanos, es en un sentido extraordinario. Tiene esas dos facetas. La salvación viene por medios ordinarios, pero también la salvación a la vez, o así, son dos ríos que van confluentes, también viene por medios extraordinarios. ¿Y por qué? Porque la venida de este hijo no es de procedencia meramente humana, sino que dice, un hijo nos es dado. Isaías lo prefiguraba, la Virgen concebirá. Mateo vio su cumplimiento. Ya, ¿no? La Virgen concibió. María, la prometida de José, dice, dio a luz a este que es Cristo y Señor.
La Virgen concibiendo aparece en el capítulo 7 como señal de que Dios está de parte de Judá, pero ahora aquí nos aparece cuando nos es dado, dice, un hijo nos es dado, aparece como un don de gracia para Israel. Tenemos la faceta de Manuel como una señal para acá y para el pueblo, y ahora tenemos aquí a Emmanuel ya no solo como una señal, sino como un regalo de Dios para el pueblo. Y en el contexto, acordémonos, cuando el pueblo estaba sumido en la oscuridad más profunda, la luz de Dios sobresale y sobresale de una manera sencilla. No es como ese resplandor que esperaban, ya que yo me imagino que estos hombres se imaginaban fuego descendiendo del cielo, un hombre con una espada y la luz del cielo viniendo a destruir a Roma y a todos los imperios que tenían cautivo a Israel. Y vino la luz en una forma ordinaria, en un niño. Israel estaba desesperado, el trono de David no sabían qué hacer, y Dios sencillamente lo que envía es al legítimo heredero a reclamar la corona de David. Israel, veámoslo así, creía haberlo perdido todo, y Dios les envía al heredero legítimo, el cual es el Señor. Emmanuel aquí irrumpe, mis hermanos, veámoslo así, como ese gobernante escatológico que engloba todas las promesas de Dios sobre sí. En este sentido, yo les que le digo es que en un sentido es glorioso. ¿Por qué? En ese niño que nació se engloba todo el poder del universo, toda la sabiduría del universo, la deidad, ya todo lo que es Dios. ¿Quieren saber cómo es Dios? Vuelvan a ver al niño. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza del mundo. Eso es lo que llamamos, mis hermanos, el verdadero mensaje o la esencia de la Navidad. Que la salvación extraordinariamente se manifestó en medios ordinarios, en un niño. Este rey claramente es humano, es un niño, pero a la vez es de procedencia divina. ¿Por qué? Nos es dado, es la divinidad mostrada en debilidad humana. Y este niño entonces viene a reinar sobre Israel, viene a mostrar que la redención, que la salvación del pueblo de Dios no es producto de la fuerza bruta humana, no es producto de los planes que Acaz tenía de aliarse con Asiria, sino que la salvación viene de lo que incluso Pablo llamaba la locura. ¿Por qué? Nadie, veámoslo así, mis hermanos, humanamente hablando, ninguno de nosotros piensa que un bebé va a venir a traer salvación, va a venir a solucionar los problemas más graves de la humanidad. Nadie piensa en eso. ¿Por qué? Humanamente, acá se estaba pensando en aliarse con Asiria. Judá estaba pensando en, mira, en el sur está Egipto. Puede ser que así nos salvemos. Ya, pero por este plan, de verdad, uno dice solo en la mente divina y el humano le dice, es locura. No. Dios vino entonces por medio de este niño a mostrar eso. Que la salvación en la sabiduría divina está totalmente en contraste con lo que es la sabiduría del incrédulo. ¿Por qué? A nadie se le ocurre enviar a un niño para que muera en una cruz y acabe con el pecado del hombre. Y ahí es donde Pablo dice, esto es locura. Los griegos pensaban que la salvación iba a venir del mucho pensar. Los judíos pensaban que la salvación iba a venir de las señales y prodigios. Y la sabiduría y las señales y prodigios, Dios las englobó totalmente, ¿en qué? En un pequeño niño, yo lo digo, de 50 centímetros, de unos 3 kilos de peso. Y ahí estaba la salvación del mundo. El anciano Simeón, que se nos describe en el Nuevo Testamento, lo comprendió claramente, y cuando vio a ese niño, ¿qué dijo? Porque han visto mis ojos tu salvación. Ya él dice, ahí está la salvación, en un niño. Y partió tranquilo a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque contempló la salvación de Dios. Y Simeón dijo, Dios no miente, Dios ha salvado a este mundo, me ha salvado a mí, y aquí está la prueba de... ¿Se apagó? No.
Ahora, mis hermanos, con esto brevemente creo que como mínimo una de las cosas que uno tiene que aprender es, aunque parezca algo contradictorio, y es, veámoslo así, en la debilidad hay poder. En la debilidad de un niño está el que es todopoderoso. Es algo contradictorio, pero o podemos verlo así, es más paradójico. ¿Por qué? Dios destruyó a Satanás, destruyó la muerte, destruyó todas las fortalezas del pecado. ¿Cómo lo hizo? Envió a su hijo en debilidad. Envió a su hijo como un niño para que 30 y pico de años después muriera. Y por medio de la muerte ganó. La salvación nuestra no fue en términos, mis hermanos, de lo que yo debo hacer, sino que fue en términos de lo que aquel débil hombre de Nazaret, sujeto a la muerte, vino a hacer. ¿Y qué vino a hacer? Dio su vida en rescate por muchos. Y así fue que Jesús ganó, mis hermanos, debemos tenerlo claro. Jesús ganó perdiendo. Ya no es que Jesús agarró una espada y mató al diablo, mató a Roma y no, aquí nadie me toca. No, Jesús ganó nuestra redención perdiendo. Perdió su vida. ¿Y qué hizo? Resucitó glorioso. Ya, el plan de Dios era que la victoria se diera por medio de la muerte y la debilidad. Jesús mismo lo dice, porque es necesario que padezca. Ya, era la necesidad de los sufrimientos de Cristo, la necesidad de la debilidad. Es necesario que padezca en Jerusalén, pero que al tercer día resucite. En ese sentido, mis hermanos, veámoslo así, es como yo lo llamo una santa debilidad. Es ahí donde debe estar nuestra mirada puesta. Primero, en cómo el Señor se manifestó en debilidad, siendo rico, leímos, se hizo pobre, ¿para qué? Para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Siendo Dios, se hizo hombre, ¿para qué? Para hacernos partícipes también de la naturaleza divina. Ya, era necesario que el Señor se humillara hasta lo sumo en ser un débil hombre sujeto a la muerte. ¿Para qué? Para que los débiles hombres como nosotros, sujetos a la muerte, no muramos. E incluso actualmente, mis hermanos, como creyentes, así mismo debe ser nuestro pensar. ¿Qué? Debemos mantenernos confiando, veámoslo así, en la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios, para nosotros los cristianos, actualmente también la debemos entender en que no es que la confianza debe estar en nuestra fortaleza o en lo que somos capaces de hacer, sino como el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, lo dice Pablo, ¿para qué? Para redimir a todos. Lo que el hombre no pudo hacer, lo hizo el Hijo, que vino en semejanza de carne de pecado, vino en debilidad. Y actualmente, el creyente, ¿qué debe hacer? Mi poder se perfecciona en la debilidad. El creyente mismo debe reconocer que es débil, ¿para qué? Para que el poder de Dios se perfeccione en él. En pocas palabras, mis hermanos, sencillamente debemos vivir nuestra vida cristiana reconociendo que no podemos. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos santificarnos a nosotros mismos, no podemos vencer ese pecado que nos tiene aquí, el zapato. No, por nosotros mismos no podemos, hay que reconocer eso. ¿Por qué? Para que el poder de Cristo repose en nosotros. No podemos dejar de tener pensamientos malvados por nosotros mismos, porque hay que reconocerlo, somos débiles. El poder está en Cristo. Cristo experimentó esa debilidad también humana, la debilidad de la carne, la debilidad al punto que murió, se cansó. ¿Para qué? Para socorrer a los débiles como nosotros. Y ahí es cuando se manifiesta la santificación, mis hermanos. Cuando usted comprende lo débil y lo malo que es, pero también comprende que el poder reposa en Cristo y Él es el que es capaz de sostenernos, salvarnos y de darnos la victoria. También veamos ahora, mis hermanos, como segunda parte,
no solo los orígenes del rey, sino también los atributos o los títulos que el profeta nos da de este rey. Versículo 6, leámoslo de nuevo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya el profeta, hablándonos de los orígenes del rey, ahora procede a hablarnos de algunas de sus características. ¿Y esto para qué? Porque la redención de Israel está segura. Entonces el profeta lo que hace es alimentar la fe de los lectores de su carta, de los que lo escucharon cuando lo predicó. Alimenta la fe de ellos, ¿cómo? Dándoles las características que iba a tener ese verdadero rey de Israel, para que el malvado y torpe rey Acaz quede totalmente opacado. Primero, ¿qué les dice? Notemos. El principado sobre su hombro. En el Antiguo Oriente, mis hermanos, siempre la mención a como colocar la autoridad sobre el hombro, muchas veces se daba que el rey venía y ponía la mano sobre el hombro de alguien y lo comisionaba. Le daba toda la autoridad para hacer esa misión que le era encomendada. Aquí nos dice entonces que el Mesías va a tener el principado sobre su hombro. Es aquel que tiene el poder legítimo, o es aquel que tiene la autoridad de gobernar legítimamente sobre el mundo. Dice, tendrá el principado, es decir, viene el legítimo gobernante del mundo. Es el legítimo gobernante que Dios tiene para todas las naciones. La autoridad, veámoslo aquí sobre el hombro, es esa como señal de el cargo oficial. El Mesías entonces es aquí como el legítimo heredero al trono de David. Y si hemos visto las prédicas de Samuel, particularmente una de las cosas que debemos tener claros del reinado, de esa promesa que se le hizo a David, es que es un trono eterno, un reino eterno. Entonces aquí lo que tenemos es al rey que se va a sentar en el trono eterno de la casa de David. Aquí la figura mesiánica entonces ya va adquiriendo esas, veámoslo así, esa figura regia, llamémosla así, es el gobernante legítimo que recibe dominio para gobernar todo el mundo. Daniel, años después, cuando estaba cautivo en Babilonia, también lo notó. Es decir, el Mesías va a recibir toda autoridad. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, ¿qué le fue dado? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús mismo, entendiendo eso, ¿qué dijo en Mateo 18:28? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya el principado fue reposado sobre su hombro. Por esta autoridad legítima, entonces, es que ese rey verdaderamente va a poder romper el yugo de la esclavitud de su pueblo, y porque tiene ese poder y ese dominio, es que verdaderamente va a acabar con los enemigos. ¿Por qué? ¿Qué decía Daniel? Todos los pueblos, naciones y lenguas le van a servir. ¿Por qué? A donde él se acerque, es la idea, se van a rendir ante él, porque es el rey de reyes y señor de señores, como lo llama Apocalipsis. Su reino no va a ser destruido, pero en la visión de Daniel, el reino de ese hombre destruye los reinos de este mundo representados por 4 bestias. Por esta autoridad legítima es que verdaderamente este Mesías iba a liberar al pueblo. No por los clanes de Acaz, que pensaba aliarse con Asiria para ver qué hacía contra Peca, contra Siria. No, los planes de Acaz resultaron infructuosos porque si alió con Asiria, Asiria se le volvió y lo conquistó.
Pero en cambio, este rey que nos presenta aquí Isaías al Señor Jesucristo, verdaderamente tiene autoridad ¿para qué? Para liberar al hombre de la esclavitud. También veamos qué otro título se le da. Versículo 6. El principado sobre su hombro. Y ahora nos dice, y se llamará su nombre admirable consejero. Esto, mis hermanos, debemos entenderlo como una sola frase. Nuestra versión viene separada con comas. Está admirable, coma, consejero. Pero la idea original es una sola, es un consejero admirable. Se llamará su nombre admirable consejero, podemos leerlo como maravilloso consejero. Y aquí ya notemos el término es se llamará, se nos dice su nombre será. Ahora recordemos que en la Biblia el nombre siempre es un reflejo del carácter de la persona, de quién es. Un ejemplo claro para mí es Jacob. El nombre Jacob significa el suplantador, el que usurpa. ¿Y por qué? Porque cuando estaba naciendo quería usurpar desde ahí el lugar de su hermano, le tomó el talón y mira, le jaló el talón, pongámosle Jacob, pongámosle usurpador. Bueno, aquí dice, se llamará su nombre admirable, ya, nos dice, se llamará su nombre, perdón, admirable consejero, ya. La naturaleza, el carácter del rey va a ser un consejero admirable, ya un consejero, un mejor Salomón. Recordemos, aquí la idea es esa, a Salomón, ¿qué pasaba? La reina de Saba, los reinos vecinos querían ir a escuchar lo que Salomón decía. ¿Por qué? Era una sabiduría sorprendente. Bueno, aquí tenemos a uno mejor que Salomón. ¿Y es? A un consejero admirable. Todos van a estar maravillados. Lo que Isaías ve es eso. Ve el mundo maravillado escuchando los consejos del Mesías. El Mesías nos dice aquí, va a ser uno con autoridad, sí. Pero esta autoridad va a venir ¿de dónde? De que tiene una sabiduría espléndida, una sabiduría sobrehumana. ¿Por qué? La sabiduría de lo alto. Es un nuevo y mejor Salomón que va a saber guiar a su pueblo perfectamente. ¿Hacia dónde? Hacia la Nueva Jerusalén. Pablo entendió esto mismo y ¿qué nos dijo de Jesús? Colosenses 2:3. Hablando de Jesús nos dice, en quien están escondidos todos, ya no dice algunos, no dice el 99%, dice todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y eso por qué? Porque el verbo se hizo carne, ya, la palabra se hizo carne, la sabiduría caminó por este mundo, la sabiduría se encarnó en el Señor Jesucristo. La sabiduría de este rey, mis hermanos, iba a ser muy distinta también a lo que Israel tenía ante sus ojos. La máxima sabiduría que Israel tenía ahí en sus representantes era Acaz. Y Acaz, pensando y pensando y pensando, se alejó del temor del Señor, que es la verdadera sabiduría. ¿Y qué hizo? Voy a aliarme con Siria, voy a aliarme con Egipto. Pero la sabiduría de este rey, que es un admirable consejero, viene, el verbo estaba con Dios, viene de su comunión íntima con Dios. Con esto, mis hermanos, uno lo que ya debe tener claro es, los cristianos debemos confiar 100% en Jesucristo, en lo que Él nos dejó revelado en su palabra. Nuestra confianza no debe estar en la astucia política como en Acaz, en los planes secretos, en los haces bajo la manga que podamos tener, sino en el consejo de Dios. Es un admirable consejero y como es un admirable consejero, ¿qué Pablo decía? Yo no me rehúso, que no me he rehuido a predicar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Todo el consejo de Dios es lo que ha salido de ese admirable consejero. Y ese admirable consejero, recordemos, tiene un oficio de profeta. Es decir, nos comunica la verdad de Dios. Y nos la comunica ¿cómo? De forma sorprendente, que la entiendan. La verdad del evangelio, mis hermanos, tienes la sabiduría profundísima que uno por más y por más que lo estudie, uno dice, nunca voy a terminar de sondear, siempre hay un mar inagotable, vámonos así, de delicia y de gozo para el creyente en el evangelio, pero por otro lado es una verdad tan sencilla que cualquiera la va a entender. Es un admirable consejero. Venía con palabras de sabiduría a este mundo.
En uno de los cánticos del siervo, ya después lo vamos a ver en Isaías 50, él dice que el Señor llamó a su siervo, ¿para qué? Para hablar a los abatidos, para hablar a los cansados. Pedro mismo entendió esto, de que era ese tiene palabras de vida. No voy a ir a otro, ¿por qué? Este rey es el que tiene palabras de vida. El pueblo buscaba sabiduría en fuentes equivocadas, en muertos, recordemos, en cadáveres, en adivinos, en brujos. Y Dios les envía entonces, les dice, les voy a enviar un rey para que no anden perdidos consultando cadáveres, para que no anden perdidos consultando brujos, sino el rey va a ser un admirable consejero. De esto, mis hermanos, aprendamos algo simple, y es lo que vimos hace días: a la ley y al testimonio. Ahí está la sabiduría del Señor Jesucristo. No nos creamos más sabios que Dios. Dios nos ha dicho en su palabra qué hacer. Ejemplo, siempre, no sé, se me viene mucho a la mente padres con hijos. Mira, voy a negociar con mi hijo. No, que mi hijo me pegue no es malo, es que está sobreestimulado. No, disciplina y amonestación. Ya no nos creamos más sabios que el Señor. Ay, tengo problemas con un hermano. En la sabiduría humana le voy a dejar de hablar. Lo saludo y ya, pero ni le hablo mucho. La sabiduría del Señor, Mateo 18, vaya y repréndalo. Si se arrepiente, ha ganado a su hermano. Ya no nos creamos más sabios que el Señor, mis hermanos, porque Dios nos ha dado un admirable consejero al cual debemos obedecer. Veamos otro título que nos da el profeta Isaías también. Se llamará su nombre admirable consejero, y ahora nos dice Dios fuerte. Es otro de los títulos dados a este rey. Y este es un término ya militar. Como cantábamos, poderoso guerrero, ¿ves la idea? Dios fuerte se puede traducir en otras versiones, viene como el guerrero divino, como el guerrero todopoderoso. Y este es un título de vital importancia porque Isaías lo usa exclusivamente para Dios. Isaías 10:21, por ejemplo, es uno de los lados donde lo usa. ¿Y qué dice? El remanente volverá. ¿Y cuál era este nombre? Hijo de Isaías, Sear-Jasub. Isaías tiende como a hacer esos juegos de palabras, como el hijo de Isaías se iba a llamar Sear-Jasub. Después usa el mismo término para decir una oración, ya no como nombre propio, sino dice el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Ya, ese término, Dios fuerte, que Isaías dice que le pertenece al rey, aquí también Isaías lo usa para Dios. Porque recordemos, este rey es humano y divino. Va a ser un niño, pero de procedencia divina. El rey venidero, veámoslo así, sería para Israel ese que tiene la autoridad legítima para gobernar, tiene la sabiduría para hacerlo perfectamente, para gobernar con señorío, para gobernar con amor, para gobernar con cuidado. Y veámoslo aquí también tiene el poder de guerra, entendámoslo así, para defender a su pueblo y derrotar a sus enemigos. Éxodo 15 nos habla de ese poder de guerra de Dios. Después de haber destruido uno por uno a todos los dioses de Egipto, después de abrir el mar y que se tragara a los enemigos del pueblo de Israel, el cántico de Moisés en Éxodo 15:3 dice: Jehová es varón de guerra, es Dios fuerte. Ya ese título de Dios fuerte es ese simbolismo militar que nos dice Dios puede acabar con todos los enemigos del pueblo. Y ahora, este Dios fuerte, este hombre de guerra, no es otro que el Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo es que se nos habla entonces que es este Dios fuerte, el varón de guerra que puede librar a su pueblo del mal. Este es el varón de guerra, mis hermanos, que hizo los efectos que leímos en el versículo 5. Todo calzado que lleve el guerrero y el tumulto de batalla, todo manto revolcado en sangre, serán quemados y serán pasto de fuego. ¿Por qué? ¿Quién hizo eso? El Dios fuerte. Todo manto revolcado en sangre. Veamos qué es lo que hace este Dios fuerte en Isaías 63, hablando del día de la venganza.
Isaías ve una visión que viene un hombre como en dirección de Edom. Leo para ustedes, Isaías 63:1 dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Ya la llegada del Mesías implica esto: el día de la venganza y redimir a su pueblo. Veamos que esto mismo fue con lo que se identificó el Señor Jesucristo cuando dio su primera enseñanza en una sinagoga. Isaías 61 dice, versículo 1. El Señor Jesucristo leyó esto: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús lo terminó hasta ahí. ¿Y qué sigue diciendo Isaías? El año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados. Ya, el Dios fuerte viene a traer el día de la venganza. ¿Y por qué tiene el poder para hacerlo? El Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y tiene tanto poder para liberarnos del pecado, para acabar con nuestros enemigos, que con toda seguridad, mis hermanos, sí o sí debemos creerle cuando Él dice: nadie los va a arrebatar de mi mano. Ya es varón fuerte de guerra. Aquí ya Jesús no se nos presenta en esos términos de debilidad humana, sino que se nos presenta en esos términos del guerrero divino. Y sencillamente, mis hermanos, la idea es: al guerrero divino nadie le gana. Y si Él dice que si usted es creyente y Él dice que usted está en manos de Él, de ahí nadie lo saca. Ya es, eso es, llamémosle, la verdadera zona segura. De ahí nadie lo saca. Y recordemos que Pablo empezó a enumerar: ni la muerte, ni lo porvenir. Léalo, ya, es nada. Nada lo va a separar del amor de Cristo, nada lo va a poder arrebatar de las manos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Esas son las mismas manos de Daniel 4:35, que dice que nadie detiene su mano y le dice: ¿qué haces? ¿Por qué? Porque es Dios fuerte, es varón de guerra. Nadie tiene mejor seguridad que la que nosotros tenemos, mis hermanos. ¿Por qué? Estamos amparados al Dios fuerte. Incluso, mis hermanos, eso debe llevarnos a nosotros hasta en cierta medida a mejorar cuando hablamos, porque muchas veces cuando hablamos es: ay, mira, voy a poner todo en manos de Dios. No, si usted es creyente, todo lo suyo ya está en manos de Dios. Usted ni siquiera puede ponerlo. No, Dios ya lo agarró y usted está. Ya, usted no tiene que poner su vida en manos de Dios. Ya está. Si usted es creyente, Dios ya lo tomó. Sin pedirle permiso, sin que usted orara para poner algo en manos de Dios, Dios ya se tomó la libertad y tiene la autoridad para agarrarlo usted. Ahí está. Usted ya está en manos de Dios. Ahora también veamos qué otro título le da. Dios fuerte, y lo llama Padre eterno. Este nos describe la relación paternal y de cuidados que este rey iba a tener para con su pueblo. Este rey tiene toda la autoridad, tiene toda la sabiduría para gobernar, tiene todo ese poder militar para defender y que su pueblo esté seguro, pero también es un rey amoroso, que se va a relacionar paternalmente con los suyos. Primero, una aclaratoria: este texto no es como dicen los que sostienen una herejía de la unicidad, que es que la Trinidad no existe, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Usan este texto para eso, pero este texto no nos está diciendo que el Mesías y el Padre son lo mismo, sino que, como vemos, nos está hablando de títulos: admirable consejero, Dios fuerte. Y aquí le da un título, no una definición personal, sino un título de: mira, va a ser como un padre para su pueblo. En la antigüedad, los reyes tendían a llamarse así: yo soy el padre, y les decían a sus súbditos: mis hijos.
Ahora, y a esos sus hijos los dominaban por la fuerza y por la espada cuando los irrespetaban, no querían verlos. Pero la paternidad del Mesías aquí se ve marcada por un contraste. Y el contraste es que la paternidad del Mesías, como uno lo ve en el Nuevo Testamento, él da la vida por sus hijos. Ya no hay padre como ese, da la vida por sus hijos. Ahora, ¿cuáles hijos? Obviamente, mis hermanos, no carnales, sino los hijos del Mesías son esos que son fruto de su obra. Son el fruto espiritual del reinado mesiánico. Isaías después retoma esos puntos. Isaías 53:10, en el tercer cántico del siervo, lo dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Primero un paréntesis. ¿Quién quiso quebrantar al Mesías? Jehová. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ahora sí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué pasará? Verá linaje. Ya, dice, el Mesías verá descendencia. Va a ver el fruto del trabajo de la aflicción de su alma. Después de su quebranto, después del padecimiento, después de poner su vida en expiación por el pecado, el fruto va a ser, verá linaje. Ya es como la descendencia espiritual del Mesías. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, este rey Mesías es como ese padre que al culminar el trabajo, imaginémonos a alguien trabajando en el campo, en ese terreno, haciéndolo todo bien bonito el campo, y ya termina contento su obra y dice, esto es para mis hijos. Algo así es la idea de verá linaje y vivirá por largos días. Hizo su obra, dijo, consumado es, todo esto es para mis hijos. ¿Qué dicen los salmos? Los justos heredarán la tierra ya. El Señor anda como en una misión de conquista del mundo. ¿Para qué? Para que los creyentes hereden la tierra. En el Señor, mis hermanos, entonces entendamos algo. Tenemos cuidados paternales. Tenemos una verdadera herencia. Y recordemos en lo que memorizamos. ¿Herencia entre quiénes? Los santificados. ¿Por qué? Verá linaje. Es el linaje de santificados. ¿Qué decía el versículo 3 de Isaías 9? Multiplicaste la gente. ¿Por qué? Padre eterno. Ese Padre eterno multiplica a la gente. Va a haber linaje. Ya. El porqué de que el pueblo crece es porque el rey tiene esa función de padre, de Padre eterno. Tiene hijos espirituales por todo el mundo. Los creyentes en todas partes del mundo son el fruto de la obra del Mesías. Acaz se intenta aliar con Asiria buscando protección, encontró la ruina. La protección y la seguridad del pueblo de Dios está en los cuidados paternales que el Mesías les da. El que busque seguridad y protección en el Mesías, lo va a encontrar. Es la idea. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera ya. El Rey de Israel, el Señor Jesucristo, está dispuesto a hacer misericordia al que se acerca a Él. El punto es que el hombre no quiere. Ya el hombre no quiere acercarse al Señor Jesucristo. El hombre no quiere soltar su pecado. El hombre prefiere seguir abrazado a la idolatría, abrazado a la pornografía, abrazado a cualquier tipo de pecado, antes de ser recibido en los brazos amorosos del Señor Jesucristo. Dios está más dispuesto a recibir misericordia que el más malvado de los pecadores. Ya Dios está dispuesto, siempre está dispuesto. Miqueas 7 dice que Dios se deleita en hacer misericordia. El deleite del Señor Jesucristo es perdonar. Le encanta hacerlo, es ya. El tema es que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Ahora veamos otro título que se le da ya para terminar. Dios fuerte, Padre eterno, y también nos dice es príncipe de paz. Y este es el último título, como de característica mesiánica, ya que se nos menciona. Y por lo general, uno tiende a, digámoslo así, como no lo mejor para lo último, sino como si algo el hombre no olvida, por lo menos son las últimas palabras que se les dice de algo.
En el orden de ideas, Isaías, ahí el punto es, bueno, si se les olvida algo, pero que no se les olvide que es príncipe de paz. Que no se les olvide nada, pero si acaso, no olviden que es príncipe de paz. ¿Por qué? Primero, porque el Mesías es el verdadero garante de la paz del pueblo. La paz del pueblo no la iba a garantizar Acaz aliándose a Siria, como ya lo vimos. La paz del pueblo no la iba a garantizar ellos mismos bajando a descender a Egipto. La paz del pueblo no la tenían garantizada por algo que fuera distinto a la voluntad del Señor. Y como vimos en Isaías 53:10, ¿qué nos dice el Mesías? La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este es el que va a traer la verdadera paz de Dios. La paz no viene por estrategias humanas, por no hablarle al enemigo, por hacerse de la vista gorda. La paz viene solamente por el gobierno del príncipe de paz. Listo, no hay otra. Esta paz no es una tregua temporal como esas que uno ve en el mundo. Mira, en esta semana, negociemos, no nos vamos a atacar y ¡pum! Alguno rompe el trato. Bueno, el Mesías no trae esa paz, ya, porque la paz del hombre no es confiable, sino que es una paz ciertamente que es ausencia de conflictos, pero también es un estado espiritual que reciben todos aquellos que confían en el gobierno del rey. El rey va a traer paz verdadera. ¿Por qué? Va a quitar los conflictos de raíz. ¿Cuál es la raíz de los conflictos? Lo vimos en Santiago, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bueno, el príncipe venía a atacar ese problema principal. Las pasiones humanas, el corazón malvado, que es de donde nacen todas las guerras, todos los pleitos, todas las enemistades. Ese corazón de estos hombres que decían, veían al cielo, maldecían a Dios, maldecían a su rey. Bueno, ese rey que recibió las maldiciones viene a acabar con ese problema. ¿Y cuál va a ser? Os daré un nuevo corazón. Viene a acabar con el problema de la raíz. Las guerras comienzan con el corazón. Bueno, voy a darles un nuevo corazón para que ya se acabe la guerra definitiva, dice. El Mesías, veámoslo así, mis hermanos, viene a traer el reposo eterno. Cero guerras, cero conflictos. Isaías 11, elaborando un poco más la idea, Isaías 11:9 nos dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Aquí vemos el fruto definitivo de la paz de Manuel. No harán mal ni dañarán. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz, el gobierno del príncipe de paz, trae paz. Ahora bien, mis hermanos, con esto, algo simple. ¿Cómo debemos vivir? Procurando la paz. El príncipe de paz trae paz, ¿para qué? Para que nosotros también expandamos esa paz. Procuremos la paz. Romanos 12:18 lo dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vámonos a ellos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ya, tenemos un deber de estar en paz. ¿Por qué? Si somos súbditos del príncipe de paz, debemos estar en paz con los demás. Estábamos enemistados con Dios, el príncipe de paz trajo la paz al conflicto. Judíos y gentiles estaban enemistados, el príncipe de paz trajo paz al conflicto. Entonces, ese pueblo de pacificadores, si es posible, estad en paz con todos los hombres. Y recordemos la bienaventuranza. ¿Bienaventurados quiénes? Los pacificadores. No dice bienaventurados los que pelean. Y recordemos, bienaventurados es felices. Felices los pacificadores. Felices los pleiteros, ¿no? Felices los que nunca se dejan de nadie, ¿no? No, felices los que procuran la paz. Felices los pacificadores. Y veámoslo así. Lo dije la semana pasada y hoy provincialmente creo que toca. Y es, dentro de la iglesia, es inconcebible que los que son gobernados por el príncipe de paz no tengan paz. El Señor dejó su paz, gobierna el mundo con paz, trajo la paz al corazón del hombre. ¿Para qué? Para que, como dice Isaías, no harán mal ni dañarán.
Ya yo no puedo estar pensando en hacer mal ni en dañar, sino en cuanto dependa de vosotros. Y ese cuanto dependa de vosotros va ligado al de Hebreos. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que muchas veces nosotros lo dejamos, mira, sin la santidad nadie verá al Señor. Y es un seguir, persiga. Ese en cuanto dependa de vosotros va de la mano con Hebreos, que es seguir la paz. Y es que usted va ahí tratando y tratando y tratando y tratando, ya estirándose todo lo posible. Esa es la idea de seguir la paz y la santidad. Ya no es algo, ay, ya lo intenté y ya pues no se pudo. No, es algo que esfuerza, que demanda. Seguir la paz y la santidad, porque si no, no verán al Señor, o en cuanto dependa de vosotros. ¿Es? Hasta que no pueda, hasta que no dé más, de verdad que usted diga, ya, de verdad ya no se pudo. Ya, pero rara vez uno llega a eso. ¿Por qué uno se rinde fácil? ¿Por qué? Porque nuestro pecado, somos poco pacientes, somos perezosos, no nos gusta hablar y confiamos más en nuestra sabiduría. Mejor dejo de hablar, mejor me alejo. No, pero los pacificadores son los felices. Si hay conflicto, usted no está gozando de esa bienaventuranza. ¿Por qué? Porque no es pacificador. Entonces, mis hermanos, cuando leamos esto, que los que son gobernados por el príncipe de paz deben vivir en paz, nada más pregúntese, ¿es usted ese que vive en paz? Ahí habla de usted, Isaías, cuando dice no harán mal ni dañarán. No daña usted a personas en sus pensamientos, a sus hermanos, a su prójimo. Bueno, mis hermanos, debemos arrepentirnos de no seguir la paz, de no seguir la santidad del Señor y vivamos reflejando que somos gobernados por el príncipe de paz. Jesús trajo paz al mundo y nosotros como cuerpo de Cristo somos esa extensión para que el mundo conozca la paz del Señor. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Dios Santo, por tus cuidados, por hablarnos una vez más, Señor, con tu palabra. Te rogamos que esto que aprendimos hoy quede en nuestro corazón y que esto nos transforme, que traiga arrepentimiento a nuestras vidas y que nos haga más parecidos al Señor Jesucristo. Sigue trabajando en nosotros y sigue hablándonos, Señor, porque constantemente necesitamos oír tu voz. En Jesús te oramos. Amén.